Mucha. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy nos toca, después de mucho tiempo, pero bueno, ahí consolidando, a presentación de la compañera Aida Mocha Naranjo, García Naranjo. La compañera es una compañera que viene dando y trabajando fuertemente por la militancia a nivel regional y también es participativa dentro del, perdón, del partido, porque ahora es una costumbre, ¿no? Pero es verdad, del Partido Nuevo Perú por el Buen Vivir. Bueno, la compañera tiene una formación académica, es magíster en género y políticas de igualdad graduada en la maestría y en el diplomado superior en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede en Uruguay. También tiene estudios de maestría en Ciencias Políticas, diplomada en Ciencias Políticas y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica de Perú. La compañera en realidad también es licenciada en Educación, tiene un doctorado honoris causa del Instituto Latinoamericano de las Ciencias Sociales y LAES de Chile, pero algo muy bello que también tiene es que es música. Es música, la compañera egresada del Conversatorio Nacional de Música, algo muy propio desde la cultura que me parece que hay que también decirlo y por qué no apuntalar esa parte tan linda que tiene la compa. Después también ha sido representante pública, embajadora del Perú en la República Oriental del Uruguay, representante permanente ante la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI y ante el Mercado Común del Sur, Mercosur, desde el 2012 al 2014, ministra de la Mujer y Desarrollo Social del Perú en el 2011 y regidora metropolitana de la Municipalidad de Lima del 90 a 1993. Si tengo que hablar más de las cosas de la compañera, es muy extenso, pero la verdad que he tratado de ser lo más resumido y conciso, y así que desde ya, compañera, la presento y voy a empezar a compartir desde acá la presentación para que usted pueda ir avanzando. ¿Sí? Claro, por supuesto que sí. Muy buenos días. Un abrazo desde Perú. Muy buenos días a los que están acá en América. Muy buenas tardes a los que están en Europa. Para mí es un gusto gigantesco estar con ustedes. No es la primera vez y por supuesto a disposición siempre. Hemos tenido también la semana pasada otro chat, otro Zoom, otra conferencia virtual con compañeros también desde Argentina y de América Latina. Es un gusto para mí estar con ustedes y siempre soy de las que prefiere tener también mucho material escrito, mucho material documentado, preparar PPTs y que los materiales queden para todos nosotros. Yo a la compañera Sonia le agradezco esa presentación tan generosa y, por supuesto, soy militante de Nuevo Perú, trabajo en el área de política exterior, en el área de relaciones de Nuevo Perú. Entonces, el tema de hoy día al que se me ha invitado es abordar lo que es la CELAC. Yo estoy trabajando en la CELAC, estoy impulsando la CELAC desde la TINDAD. La TINDAD es una ONG latinoamericana, como su nombre lo dice, es una red que tiene un núcleo que trabaja el tema regional. Por supuesto que ese trabajo mío es gratuito, es un trabajo voluntario y tiene que ver con no perder el espacio internacional ganado en ese tiempo. Y para Nuevo Perú también es importante, en tanto tenemos peruanos en el exterior y nos interesa ir avanzando en este tema de la integración. Entonces, hay un PPT a disposición para todos y todas ustedes. Me gustaría compartirlo. Y hay un texto también bastante más largo que es parte del nuevo libro que yo estoy haciendo sobre la problemática de integración en América Latina y el Caribe en particular. Entonces empezamos con lo que es la CELAC. El nombre, para que todos los tengamos claros, es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es importante saber de la CELAC por qué. Porque nosotros consideramos que la OEA es un espacio agotado y que vivimos no solamente en un mundo con cambios, o en una época con cambios, sino que vivimos más bien en un cambio de época, en donde el hegemón mundial, que es los Estados Unidos, está en declive sistemático y emerge un mundo multipolar, en donde indudablemente el conjunto de las instituciones
de la vieja arquitectura global, llámese la OEA, llámese la ONU, llámese la OMS, llame el conjunto de esa institucionalidad surgida después de la Segunda Guerra Mundial, está produciendo cambios. Es la CELAC una propuesta que se levanta como alternativa en construcción a la OEA, que se conoce también como en el Ministerio de las Colonias, y por supuesto que tiene una hegemonía neoliberal que se agudizó, digamos, con la conducción de Almagro, al cual en Uruguay es conocido pues como Almugre. A mí me ha tocado trabajar muchos años con él, en tanto durante el tiempo que yo fui embajadora en el Uruguay, me tocó trabajar con Almagro, que era el canciller que había elegido Uruguay en ese momento. Entonces, la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Esta es la CELAC oficial, esta es la CELAC de los estados. Y entonces voy a dar un pequeño marco institucional porque la CELAC está cumpliendo 13 años y se funda en el 2011. Ahí en el PPT, que estará a disposición de todos ustedes, no lo voy a leer, por supuesto, pero lo tienen escrito con los datos fundamentales. Esta cumbre, esta CELAC, digamos, se funda en el año 2011 y viene caminando desde la Ribera Maya, busca que no solamente fuera el sur, que no solamente fuera el Mercosur, que no fuera el UNASUR, que se debilitaron, que no solamente fuera el CARICOM, que no solamente fuera el SICA. América Latina, desde la fundación de ALADI, la cual me tocó presidir, desde el año 60 viene impulsando estos procesos y ha tenido en total 20 organismos de integración. Ese texto que yo preparo largo hace un resumen también de estos 20 organismos, por supuesto que se han reducido, que han dejado de existir, como por ejemplo el Grupo de Lima, Prosur, que impulsaron uno PPK y el otro Piñera, en la idea contraria a procesos de integración, ¿no? La CELAC se asentó sobre las bases de la solidaridad y efectivamente busca, digamos, una alternativa, ¿no? En este cuadro celeste que ahí aparece y que Sonia lo coloca, nos va señalando cómo la CELAC, desde su constitución en el año 2011, ha ido avanzando a tener su primera cumbre en Chile, la segunda en Cuba, la tercera en Costa Rica, la cuarta en Ecuador, la quinta en Punta Cana, en República Dominicana, la sexta en México y ahí me detengo un minutito. En México es el 2021. Si ustedes ven, entre el 17 de República Dominicana a México 2021, hubo un gran periodo en que no existió. Es este periodo que nosotros lo llamamos de invierno autoritario, en donde la primera ola progresista es derrotada e ingresan efectivamente Macri, Piñera, Duque, antes lo había hecho ya Uribe, Abdo, es decir, todos presidentes contrarios a la integración. La CELAC deja de existir, no de existir, sino de funcionar, porque nuestros países, nuestros estados han suscrito su presencia en la CELAC, y es México con AMLO en el año 21 el que decide a través de la sexta cumbre reactivar la CELAC. De ahí va a pasar la CELAC a manos de Fernández. En fin, todos sabemos los problemas que tiene hoy día Fernández, problemas que por supuesto formalmente condenamos, y se va a realizar la cumbre pues el 24 de enero del 22, ¿no? O del 23, perdón. Esto es importante porque de todas maneras es este núcleo de países progresistas que empiezan con AMLO, que siguen con Fernández, que continuarán con San Vicente y Granadina, va a tener como marco la segunda ola progresista que se va a iniciar y que luego efectivamente va a rematar con los triunfos de Lula, con el triunfo de Petro, con la emergencia de Castillo en el Perú, de Boris en Chile. Sabemos que esta segunda ola progresista es diferente a la primera en su intensidad, en su radicalidad, pero efectivamente es un avance de todas maneras de un voto popular, de un voto por el cambio, de un voto por transformación, más allá de frustraciones que se hayan producido, ¿no? Hoy día la cumbre de la CELAC
está en manos de Honduras, ni más ni menos que de la presidenta Xiomara Castro, que es una presidenta con mucha pujanza, con mucha voluntad de cambio, que está impulsando grandes cambios en Honduras y que está recibiendo una ofensiva gigantesca. Vamos a salir de ese cuadro, pero entonces se han producido 8 cumbres de la CELAC desde el 2011 hasta el 2024, que es la última que tenemos, ¿no? La comunidad de estados latinoamericanos es consciente de la importancia que tiene el mecanismo de concertación de la unidad y diálogo político entre nuestros países. La aspiración por la unidad es una aspiración histórica. Todos sabemos efectivamente que desde la fundación de nuestras repúblicas hay una aspiración también de esta integración que había sido dividida, digamos, por las conquistas de América que hacen pues España y Brasil, que se reparten a través del Tratado de Tordesillas, una zona para España y otra zona pues para Brasil o para Portugal. Y es así que quedan divididas incluso las naciones sudamericanas y de toda América, ¿no? La instancia que conduce la CELAC de los estados es la presidencia pro tempore, que como repito, se reactiva con México, sigue con Fernández y hoy día está en manos de Honduras de manera significativa. Vamos a continuar, tenemos ahí otra información sobre la CELAC. Hay un proceso de reinstitucionalización, de ahí efectivamente la presencia en la Ciudad de México del año 21. Tenemos ahí la foto del año 21, es la reinstitucionalización y se presentan todos los estados. La CELAC en estos momentos representa a 33 países de América Latina y el Caribe. Esta es su gran importancia, este es su gran peso político. Logra como espacio de institucionalización y de integración superar el Mercosur, que hoy día, por supuesto, se debilita con Milei, con el presidente paraguayo, con los retrasos. Lula tiene una gran importancia porque retorna también al Mercosur. Recordemos, sin embargo, que deja de existir el UNASUR, es atacado, digamos, por esta pléyade, digamos, de gobiernos reaccionarios que se produce antes del triunfo de AMLO, ¿no? Sin embargo, la reinstitucionalización se considera en México. Hay nuevamente un proceso de reflexión y hay diferentes visiones de la CELAC. Hay una visión de que sea un mecanismo de concertación política y efectivamente abrir el diálogo con otros sectores. Se ha producido después de muchísimos años que la CELAC se reúna con la Unión Europea. La Unión Europea había dejado de vincularse a América Latina durante 6 años y luego hay una CELAC China. En tanto, China hoy día es el primer socio comercial de toda América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, son espacios importantes que hay. En el caso de la Unión Europea, es importante saber que la Unión Europea retoma nuevamente su relación con América Latina y el Caribe recién el año pasado, después de haber abandonado la relación durante 6 años. Y hoy día lo hace a través de un proyecto que se llama Global Gateway. Es el proyecto, digamos, de vincular la Unión Europea con América Latina porque efectivamente no quiere perder su influencia en América Latina, busca invertir 300 mil millones de euros en América Latina. Esto ha generado, pues, por supuesto, expectativas, pero el conjunto de sus proyectos son extractivistas y, por supuesto, tenemos un rechazo a una forma de ingreso así. Para no dejar ese tema de la Unión Europea y CELAC, la próxima reunión de esta instancia se reunirá en Colombia en el año 25 y hemos constituido un grupo de seguimiento a esas relaciones. Este interés nuevo de Europa, que había abandonado su relación con América Latina, es una forma de responder a la ruta de la seda de China, porque siente que el avance se da desde Asia, habiendo sido de Europa un socio principal de América Latina y el Caribe, y que lo había dejado, ¿no? Entonces, de todas maneras, veamos, digamos, cómo este interés de por América Latina de Europa tiene que ver con responderle a China, que por supuesto también tiene
en América Latina un interés fundamental. El puerto de Chancay se ubica, digamos, en la ruta de la seda y es uno de los principales también que tiene China, digamos, con América Latina y el Caribe. Seguimos ahí y tenemos un texto, digamos, de que si se busca reformar la OEA o si se busca reemplazar la OEA. En los 33 países hay pues dos corrientes, ¿no? Una corriente más retardataria que lo que busca solamente es una reforma de esta OEA considerada el Ministerio de las Colonias y otros sectores más de avanzada en donde a la cabeza han estado México, ha estado, digamos, Bolivia, por nombrar los primeros en haber presentado una propuesta de reemplazo de la OEA. Por supuesto, hay una tendencia muy importante de reemplazo de la OEA. Lo que no se tiene claro es qué hacer con los organismos de derechos humanos que tienen tanto peso en nuestro continente en relación a la propia institucionalidad de la OEA. Pero tenemos que saber que hay dos corrientes, una de reformar la OEA y otra de reemplazar la OEA por la CELAC, y esto efectivamente le da mucho peso a CELAC en esa articulación de 33 naciones, en donde indudablemente se sacan acuerdos que son fundamentales y hay acuerdos indudablemente de avanzada. Lamentablemente su defecto es que muchas veces esos encuentros presidenciales son declaraciones diplomáticas desde arriba a través de las cancillerías. En el caso pues argentino ha sido Cafiero y en el caso digamos de Honduras, por supuesto que es el canciller y el vicecanciller de Honduras, que tienen posiciones por supuesto bastante más radicales que las que tuvo Argentina a través de Fernández y de Cafiero en su momento. Vamos a seguir, pero ahí entienden ustedes que hay dos posiciones diferenciadas, ¿no? Se ha planteado una hoja de ruta de la integración en donde indudablemente lo que buscamos es impedir que la fragmentación se anteponga a la convergencia y a la integración. Se han venido haciendo balances, se considera que una debilidad, por ejemplo, de UNASUR no fue una voluntad de 12 naciones de caminar juntas, sino que muchas veces se ideologizó. Y por supuesto que se ideologizó porque estábamos al final de una primera ola progresista más radical en donde estaba Chávez, en donde estaba Kirchner, en donde estaba Lula, en donde indudablemente había una fuerza mayor que la integración, la que tiene hoy día, ¿no? Esto, digamos, sin embargo, en este nuevo momento de los sectores progresistas y de la denominada ola progresista, a pesar de que hemos dicho que es bastante más diferente a la primera, sí el gran lema que nos une es impedir que la fragmentación se anteponga a la convergencia y a la integración. Sabemos que es una integración de una unidad en la diversidad, porque estamos hablando pues de un espacio plural de gobiernos con pensamientos diferentes también en materia de integración, ¿no? Continuamos, Sonia, por favor. Se identifican como deficiencias en los procesos de integración las siguientes: falta de estrategias nacionales de integración. Ahí vemos pues que hay resistencias por integrarse. Una de ellas, la más evidente en esos momentos, es Milei, y otra en el norte es Bukele, que son contrarios a la integración, ¿no? Luego, la ausencia de un pensamiento estratégico, es decir, nos metemos muchas veces en la coyuntura, en los gobiernos, sin entender que es una necesidad de los estados y que la mirada tendría que ser más estratégica y menos coyuntural. Lo tercero que se vio como déficit es que hay una mayor voluntad política, pero es hoy día insuficiente todavía esa voluntad, ¿no? Luego que hay una precariedad en el desarrollo institucional y en el incumplimiento de los acuerdos asumidos por los países, ¿no? Si bien es cierto, las declaraciones son significativas y son un espacio para el aprendizaje de los contenidos, de la consistencia, de la orientación, los contenidos concretos efectivamente son débiles aún, ¿no? La ideologización fue otro tema, que era la politización de los bloques. Una cosa pues es Mercosur, otra cosa es ALBA, otra cosa es CARICOM, otra cosa es UNASUR, en donde efectivamente la
politización de esos procesos son bastante más diferentes. Es decir, Mercosur es bastante más conservador que lo que es el ALBA, ¿no? En esos momentos Lula no ha podido concretar el restablecimiento de UNASUR, pese a que avanza con piso fuerte, digamos, ¿no? Sin embargo, el CARICOM está bastante más integrado y tienen una votación bastante común. Y lo último, efectivamente, los procesos tienen un excesivo carácter intergubernamental sin base social o nacional, lo cual dificulta el cumplimiento de los compromisos y se acentúa incertidumbre jurídica también. En tanto, unos quieren reformarla, otros queremos transformarla, otros queremos reemplazarla, y entonces efectivamente hay enfoques ahí jurídicos también de cómo operar en ese sentido, ¿no? Vamos a salir de las deficiencias y hay otros, la precariedad de las normas y de las reglas que afectan la seguridad jurídica, la falta de redes y cadenas productivas comunes es otro tema desafiante, la insuficiente infraestructura física. Vemos, digamos, que nuestros países ni siquiera tienen completa su infraestructura física, porque cuando se pensó la integración ya desde los 60, se pensó en el comercio, se pensó en las mercancías, pero se avanzó poco y poca inversión en infraestructura física que conectara a los países, ¿no? Y luego la conducción de las presidencias pro tempores siempre reitera el compromiso de una unidad en la diversidad. Muchas veces, efectivamente, no afirmamos la unidad y se afirma la diversidad bastante más por razones ideológicas que por razones de necesidades. Aquí es importante señalar un tema que no está en el PPT, pero que a la medida que me ha tocado presidir al ADI la puedo decir. Por ejemplo, Asia, el comercio de Asia entre Asia interasiático llega a ser el 70%. El comercio entre Europa intereuropeo llega a superar el 50% y el comercio de América Latina y el Caribe, pudiendo tener un potencial en el comercio intrarregional para su desarrollo económico, no llega aún ni siquiera al 20%. Entonces veamos diferencias gigantescas. Asia 70%, Europa 50%, América menos del 50%, ¿no? Entonces tenemos que decir que la integración regional sigue siendo una aspiración. Para nosotros, efectivamente, la apertura de las fronteras es fundamental para la infraestructura, para el comercio, para los títulos, para la integración, para las universidades. Y entonces es una mirada que tenemos que dar estratégica siempre de cara a nosotros ser un polo regional de desarrollo en un mundo multipolar. Acá les quiero hacer una reflexión más global. Nosotros no queremos pasar de la unipolaridad a la bipolaridad. Es decir, nosotros no queremos pues una bipolaridad Estados Unidos-China o no queremos una tripolaridad Estados Unidos-China-Rusia. Queremos una multipolaridad y dentro de esa multipolaridad le queremos dar a América Latina y el Caribe un rol como bloque regional integrado dentro de esa multipolaridad y que no nos coma nuevamente una bipolaridad, una tripolaridad y menos aún una unipolaridad que está en declive. Seguimos. Sigue siendo un desafío, seguimos también, es lo mismo. Y entonces vamos a pasar a la CELAC social. ¿Qué es la CELAC social? Hemos visto que una de las debilidades eran declaraciones por arriba de los presidentes, de la presidencia pro tempore, de las declaraciones que son excepcionales y que han ido avanzando en todas las materias, ambiental, de género, de desarrollo, de soberanía alimentaria, de seguridad, de inteligencia artificial, de espacio, digamos, de proyectos aeroespaciales. Sin embargo, hemos visto que una de sus deficiencias era su base social.
cómo los pueblos se pueden integrar, porque efectivamente los pueblos están en el día a día, en la subsistencia, en una mirada localista y no en una mirada de dimensión mundial, de dimensión regional y de dimensión de la integración. De ahí que nosotros queremos constituir una CELAC social. Son muchos los antecedentes. Tenemos el ALCA, que ya desde el 2005 buscaba efectivamente una integración de los pueblos del ALBA, del TPC, de la CELAC, de UNASUR, que habían iniciativas de jornadas continentales por la democracia contra el modelo neoliberal y efectivamente se dan también en Montevideo, se dan en La Habana y es importante para Argentina, ya que la mayoría de los compañeros que están son de Argentina y también, por supuesto, tenemos compañeros de Europa y de Perú, pero digamos fue fundamental el 2023 porque es desde Perú que se lanza la CELAC Social, pero se lanza con un manifiesto de 100 organizaciones de origen latinoamericano, peruano, por supuesto, y de dimensión regional, pero es una declaración, no llega a ser un encuentro. Nosotros le planteamos al presidente Castillo hacer ese encuentro, porque él se planteaba una CELAC con sabor y con olor a pueblo y con imagen de pueblo, ¿no? Eso no se logró a concretar, sin embargo, eso sí se concreta en Argentina, en donde con el impulso de muchísimas organizaciones que habían firmado la Declaración de Lima del año 21, hacen realidad un encuentro presencial. Recordemos que ya había acabado el COVID y que se realiza en la Argentina un encuentro de una cumbre de CELAC social en Buenos Aires con una presencia de 500 participantes en representación de las diferentes organizaciones de la Argentina y organizaciones importantes argentinas se ponen en la cabeza. Luego, en la medida que los europeos querían reinstalar la CELAC, UE, Unión Europea, CELAC, nosotros decidimos participar en Bruselas y en Bruselas se lleva adelante la cumbre de los pueblos que ya se venía enfrentando para negarse al ALCA, para negarse, digamos, a la cumbre de las Américas, que excluía a nuestros países, y efectivamente la cumbre de los pueblos ya tenía una historia precedente como sostén social de las organizaciones que fue avanzando. Luego se ha realizado una cumbre también latinoamericana y caribeña en Foz de Iguazú, ahora a inicios de este año, en febrero, en el año 24, constituyendo hitos de este proceso. Entonces tenemos la convocatoria de Lima, que está precedida pues por convocatorias el 2005, el 2017, ¿no? Luego viene la gran cumbre de Buenos Aires, luego viene la de Bruselas, luego viene la de Foz de Iguazú, ya con presencia no de los presidentes. Hay presidentes que se presentarán en esa cumbre y que serán oradores, por supuesto que sí. Destacó Bolivia, destacó Petro, destacó Lula, ¿no? Sin embargo, efectivamente, eran cumbres de los pueblos y con énfasis no solamente en América Latina, sino el Caribe, que muchas veces pues queda marginado de nuestro lenguaje, de nuestra integración. Allí hay una foto de lo que fue, digamos, el 14 de septiembre desde el 21, en donde el año 21 lo consideramos el gran llamamiento a la CELAC social con la reinstitucionalización que va a ser México y efectivamente ahí se va a producir la declaración inicial y eso nos permite ir conversando a un grupo que desde la Tindata existimos con este pronunciamiento que es entregado a todos los presidentes y es así que hay la voluntad de muchos de ellos, de no todos de ellos, de continuar la CELAC social. Recordemos que en el 21 se produce una crisis del gabinete de Fernández y Fernández no puede asistir a México y es así que la presidencia pro tempore de México a Fernández demora un año, no se produce inmediatamente en México por la ausencia, ¿no? Entonces ahí vamos a tener la Ciudad de México en el 21, la Ciudad de Buenos Aires el 23, verán que en el 22 no hay, justamente por una ausencia, y luego en marzo
va a haber la reunión de la CELAC en San Vicente y Granadinas el 1 y 1, en donde se le traspasa al mando a la presidenta electa recientemente, a Xiomara Castro, que tiene hasta hoy día la presidencia de la CELAC. La presidencia de la CELAC pasará, digamos, el próximo año a Petro y pasará a Colombia, en donde indudablemente hay que fortalecer la base social. A Honduras, que ha sido la reciente reunión en Honduras de la CELAC Social, asistió una delegación importantísima de Colombia para fortalecer desde la base social este espacio de la CELAC Social. Vamos a continuar. Tenemos ahí lo que fue pues el 21, estamos el grupo de la Tindad, estoy yo ahí, es el presidente Castillo, con él se discute ese lanzamiento desde México, ¿no? La pronta salida del gobierno de Castillo, que recién logró tener 497 días en el mando y salió el 7 de septiembre, el 7 de diciembre, no logró concretar que en el Perú se realizara la CELAC social. De ahí la importancia que cobra Argentina, siendo la primera que hace una CELAC social presencial antes de la última, que es Honduras. Vamos a seguir con el siguiente PPT. Vamos a tener ahí Perú-México, está el link, están todas las organizaciones adherentes, los tienen ustedes para ver qué organizaciones adherentes hay de todo el continente, ¿no? Tenemos ahí la primera página con las primeras, con las segundas, con las siguientes, y así sucesivamente, y tenemos el link, ¿no? Luego vamos a pasar al 24 de enero, a la CELAC que se realiza en Argentina, en donde Argentina da un salto cualitativo, demanda la institucionalización, la región cuenta con importante acervo respecto, digamos, a las organizaciones sociales movilizadas y retoman la demanda presentada en esa sexta cumbre, justamente en México, para institucionalizar la CELAC social. Ya no hablo de la CELAC de los estados, verán ustedes que estamos hablando ya de la CELAC social, que es la CELAC de los pueblos, ¿no? Vamos a continuar. Hay también los pronunciamientos que hace a Argentina, hace una declaración. Ahí está colgada la declaración de Argentina. Y si ven ustedes la foto que hay en ese PPT, es el acto inaugural, digamos, de esa CELAC, en donde no verán pues la foto de las presidentes, verán las fotos de las organizaciones sociales que en representación de las diferentes fuerzas del continente se presentan en Argentina y emiten esa declaración, cuyo link, para que el que todo desea revisarlo después, se produce en Buenos Aires, se produce en la Patria Grande, se produce en enero del 23, y está ahí el link para que todos los tengamos a la mano, y fue publicado por Latindad. Seguimos, hay propuestas para la resolución y sugerencias para la agenda de trabajo. 1. Solidaridad con la resistencia haitiana, no a la intervención extranjera en Haití. Sobre la situación de la exministra ecuatoriana María Duarte hay solidaridad. Sobre el secuestro del avión venezolano hay solidaridad. Hay solidaridad con el Esequibo. Hay la propuesta del colectivo de las personas trans, lesbianas, bisexuales, intersex, género no binario. Hay la propuesta de los migrantes, de los refugiados, en el marco de la cumbre de jefas y jefes de Estado que es presentada. Hay solidaridad con el Frente Polisario, hay solidaridad con la República Saharaui, hay solidaridad con Evo Morales. Estas son un poco todas las propuestas que se van produciendo en México, ¿no? Y hay propuestas en lo político, una campaña internacional con la doctrina Monroe, porque recordemos que estamos en los 200 años de este tema de América para los norteamericanos, que es la doctrina Monroe, ¿no? En lo económico hay la idea también de una moneda latinoamericana y caribeño. En lo social hay toda una lucha por paz con justicia social, y se levanta la tesis de paz global que levanta también Petro, ¿no? Y en lo ambiental, armonía con la madre tierra, es decir, va a ser muy importante, significativa, que representa un salto cualitativo, la declaración de Argentina del 2023, que está resumida acá en 4 grandes capítulos, ¿no?
Y luego efectivamente se llevó la de Bruselas. No me voy a detener en la de Bruselas, ahí está la foto con compañeras que vienen de diferentes países, ¿no? De Bolivia, de Ecuador, de Chile, de Perú, que Mocha, por supuesto también está ahí. Sí, no, se te había apagado pero listo, no, no, seguí, tranquila. perfecto. Entonces está también la declaración de las cumbres de los pueblos que se hace en Bruselas, justamente para que no solamente se reúnan los presidentes, y ahí está la foto de la los pueblos en donde está. Luego vendrá pues Foz de Iguazú, como ya lo habíamos señalado, que se realiza este año en febrero y que también tiene una declaración. Y de ahí vamos a pasar a lo último producido, que es lo que recientemente en donde se reafirmamos que estamos viviendo un momento histórico, reafirmamos un compromiso de trabajo, de lucha, continuaremos movilizándonos en todo el continente en defensa de nuestros derechos por justicia ambiental, por justicia social, por justicia económica, por justicia de género a lo largo de todo el 24. Eso es Foz de Iguazú. Vamos a pasar ya hacia el final, estamos ya en el final casi, y entonces va a venir la declaración de Kingston. Los presidentes y los jefes de Estado se reúnen. Es ahí que en el centro de la foto vamos a encontrar a Xiomara Castro, presidenta electa de Honduras, que es la en marzo compromete en dar continuidad no solamente a asumir la presidencia de la CELAC, sino impulsar una CELAC social a realizarse en Honduras. Seguimos con el PPT de Honduras, que ya es lo último, y tenemos ahí la declaración de Kingston. Hay 4 declaraciones sobre las mujeres indígenas, sobre la revalorización de la democracia contra el odio, la declaración sobre política exterior feminista, la declaración especial sobre hoja de coca, que son 4 declaraciones especiales al margen de la gran declaración. Luego entonces vamos a ir a Tegucigalpa. Es los días 27, 28 y 29 de junio, recientemente, hace menos de 2 meses, que la CELAC Social sesiona del 27 al 29 de junio en Tegucigalpa, Honduras. Ahí está el encuentro. Vamos a pasar la siguiente foto. El siguiente PPT se realiza en Tegucigalpa. Se avanza un paso más en defensa de la vida, de los derechos conquistados, y se propone nuevamente fortalecer la institucionalización y la convergencia. Se proponen 7 puntos finales: institucionalizar la CELAC social, tener una agenda y acciones a priorizar, presentar las conclusiones de los diálogos políticos que están haciendo las presidencias, avanzar en el proceso de integración y de convergencia de las organizaciones de la sociedad civil, prepararnos para el encuentro de Colombia 2025 entre organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, establecimiento como punto 6 de una agenda común, agenda de los pueblos para el fortalecimiento de la integración, y definir líneas de acción común para el fortalecimiento de la integración regional en torno a la agenda priorizada en este próximo encuentro que sería en el año 25. Hoy día en Argentina se está preparando las bases legales, el estatuto y el reglamento de la CELAC social, para que en este proceso de institucionalización vayamos a Argentina, o perdón, vayamos a Colombia con un proceso ya de institucionalización que apruebe una representación colectiva latinoamericana y caribeña, que se base en estatutos, que se base en reglamentos y que concrete pues ese proceso de institucionalización que empezó el año pasado, el 2023, en Argentina, que ha continuado en Honduras y que se busca culminar y coronar la institucionalidad en Colombia en el próximo año, en tanto la PPT del CELAC oficial la tendrá Petro, y se busca, digamos, que la cumbre social sea efectivamente un proceso en donde se elija una coordinación regional, en donde se institucionalice, en donde tengamos instrumentos orgánicos de ese fortalecimiento.
Entonces yo me quedo ahí, ya hemos tenido un largo espacio de presentación. Todo este documento que ya ha sido expuesto durante 45 minutos lo tienen en blanco y negro, está a disposición de todos ustedes y es importante que los que estamos acá, tanto de Europa, sigamos el encuentro CELAC Unión Europea que se realiza en Colombia el próximo año, que sigamos el encuentro CELAC Social que se realiza en Colombia el próximo año y que podamos participar, que nos organicemos desde Argentina, desde Chile, desde Perú, desde todo nuestro continente para participar. La presencia en Honduras fue gigantesca. No veo ahí la foto final de Honduras con la foto final de Honduras, pero ustedes si ponen en el Google Cumbre Social Mundial, Cumbre Social de CELAC en Honduras, encontrarán la masividad de la presencia de las organizaciones sociales que gracias a la presidenta Xiomara Castro ha tenido también un salto cualitativo con presencia de las representaciones principales internacionales de América Latina y el Caribe. También hubo presencia europea, también hubo presencia de África, también hubo una presencia de Europa. Entonces, eso es muy importante, así que los invitamos para organizarse el próximo año, para estar juntos en Colombia, todos los que podamos estar. Hay muchas delegaciones, por supuesto, que fueron en tierra, que fueron por ómnibus, que organizaron, digamos, formas de viajar colectivamente para hacerse presentes. Esa foto que hay ahí es una declaración de la cumbre oficial, no es propiamente CELAC social, es la cumbre de CELAC que se realizó en Kingston, ¿no? Así que hasta ahí, los escucho, compañeros, yo tendría unos minutos porque estoy en otro evento en el norte del país, estoy en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, y por supuesto que también soy expositora en ese evento, pero eso estaba programado, así que había que atender esa exposición y por eso es que le mandé a Sonia un material ya escrito, un PPT y un texto completo para que ustedes dispongan de ese material. Gracias por escucharme y por su gran atención. Bueno, compañera, desde ya, muchísimas gracias, siempre con ese don de maestra, de docente, que es tan explícito y a su vez también tan claro y entendible. La verdad que fue muy grato tenerla en este momento. Yo sé que usted tiene que después seguir con su actividad allá en Trujillo. Ya publiqué acá a los compañeros los dos documentos, pero también serán publicados en las redes sociales para que puedan tenerlo. Me parece que es importante. Tendríamos a lo mucho 5 minutos por ahí para que alguien quiera hablar algo o preguntar algo O un concreto. poquito más también, Bueno, Sonia, por supuesto que póngale sí, unos encantada. 10, 15 minutos. Alguien que quiera hablar o preguntar. Sí, el escrito ya está puesto en el chat, compañera. Ya está puesto en el chat el escrito y el PPT. No sé, ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno, dale, Miguel, te doy la palabra. Buenas tardes. Está- eh, Gracias por una brillante exposición histórica de lo que es la CELAC. Y yo quisiera enfatizar que esta presentación marca momentos históricos que ahora han cambiado mucho. La mutación de Argentina, la mutación de Perú y la mutación, la persistencia neoliberal ultraderechista de Ecuador. Y básicamente la presentación de la doctrina Monroe cuya estamos en 1824, Ayacucho, es enfrentada directamente por la doctrina bolivariana de las Américas que se concreta con la UNASUR y con ALBA TCP. La idea de que ahora todo ha mutado y que brillantemente gracias a Colombia va a haber una nueva experiencia social de CELAC es excelente. Pero yo quisiera decir que ha mutado para mal porque fundamentalmente Venezuela sigue siendo un mal ejemplo, es un enemigo eh, de tipo muy curioso, pero tremendo enemigo por dar el mal ejemplo a otros países que para Estados Unidos es bastante fácil dominarlos trabajando independientemente con cada uno de ellos, es dividiendo y enfrentando. Entonces, la pregunta es, Grupo de Lima, el Grupo de Lima corre el riesgo de volver a enfrentar
fue precisamente para bloquear y golpear a Venezuela y la migración de millones de venezolanos. Se preparó muy claramente en las redes sociales, con engaño, con mentira, como son ahora exacerbadas. El Grupo de Lima es posible que se reanude, y bueno, la mutación es la característica de la historia y gracias que tenemos alternativas sociales. La pregunta es, ¿qué posibilidad del Grupo de Lima para volver a tratar de destrozar la democracia venezolana, básicamente, que ha sido el motivo de que se cierre UNASUR en Ecuador y que no se hable del ALBA TCP más, y ahora la posibilidad, bueno, posibilidades de que se reanude la integración con la CELAC, que es una respuesta a todo el destrozo que han hecho los neoliberales, se realice en Colombia. Gracias. Encantada, compañera. Una gran pregunta, una pregunta muy importante para todos nosotros, por supuesto que sí. Primero, nosotros debemos de luchar como mirada estratégica que nuestro continente indudablemente se refuerce, se integre, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, ¿no? Sería muy grave para el Perú volver a instalar un grupo de Lima, porque digamos se les trajo aquí a los venezolanos con engaños, porque lo que buscó PPK, recordemos que los migrantes son población económicamente activa, hoy día se le hace trabajar a un venezolano por un tercio de valor económico de lo que trabaja un peruano. Y entonces efectivamente él puso a disposición del gran empresariado nacional una mano de obra mucho más barata de la que ya era el Perú. Hoy día un peruano vale 3 venezolanos y eso implica, digamos, una pérdida gigantesca de empleo, pero se les manipuló pensando efectivamente que se pensó, por favor, si cierran el micro, pensó, digamos, que esa base social se movilizaría para fortalecer el Grupo de Lima, ¿no? Esto no ha sucedido, no va a suceder, no lo podemos permitir nosotros y nosotros tenemos que reforzar que no haya un plan Guaidó 2.0, que es lo que se pretende. Es importante saber que SEDAC tiene 33 miembros titulares y los que no han reconocido en estos momentos los resultados del Tribunal Electoral son 11. Es decir, no son una mayoría, son una minoría. Y efectivamente es el eje Milei, Boluarte, Noboa y Bukele el que pretende modificar el avance de la segunda ola progresista en América Latina, y lo que tenemos es una América en disputa. Entonces, nosotros no podemos permitir que el tema Venezuela nos divida y divide el proceso de integración. Podemos tener apreciaciones totalmente diferentes, por supuesto que sí, son legítimas todas, pero efectivamente no es posible, digamos, no es posible dividirnos por ese proceso, sino fortalecer y, por supuesto, ir evaluando salidas políticas que fortalezcan. Yo quiero decirles que el Perú tiene 5 millones de migrantes. Y de eso no se habla. Y de esos 5 millones de migrantes, 3,5 antes de la pandemia y 1,5 después de la pandemia. Y solo han votado 300.000. Entonces, queremos mirar de lejos, pero no queremos mirar de cerca. Yo quiero dejar ahí, compañeros, la reflexión, porque acaban de acercarse hacia mí a pedirme que por favor ingrese a la conferencia de prensa. Entonces, le pido a Sonia en algún otro momento volver a hacer otra actividad. La pregunta del compañero ha sido muy interesante, pero pongamos por delante lo que nos une, no lo que nos divide, y pues vayamos procesando efectivamente esas críticas que todos tenemos, porque todos miramos aspectos positivos y aspectos negativos de Venezuela. ¿Cómo no? No hay una mirada unánime, no hay una mirada ladrillo, no hay una mirada conceptual que no tenga, digamos, matices para abordar ese tema. Me despido, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Bueno, desde ya Chao. muchas gracias, compañera. Gracias, compañera Ida. Bueno, si ustedes quieren, podemos vamos a tener posiblemente una charla con la compañera nuevamente, porque bueno, tenemos acá también un compañero, acá en Argentina, un compañero venezolano que viene del chavismo, y bueno, estaría bueno, a veces uno escucha a los medios de comunicación, se informa de una manera o de otra, cuando planteamos esto de Venezuela, que es una cosa, me parece, ciertamente delicada, pero yo creo que hay que preguntarle a los compañeros que viven ahí
y me parece que va a haber un próximo conversatorio con este compañero sobre lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado en las elecciones, para que también un poco nos aclare de por qué vienen todos estos procesos y por qué se vienen dando. Pero bueno, tuvimos una reunión acá desde Argentina y la verdad que abrió un panorama muy importante y me parece que la compañera Mocha me parece que dijo algo muy certero también. Bueno, no sé, te doy la palabra, Tito, si vos querías hacer alguna pregunta, si no, se lo hacemos llegar a la compañera, pero te paso la palabra a Tito, al compañero que tenía, no sé si iPhone no sé cuánto, y bueno, ahí después a Mari. Sí, bueno, saludos a todos los y las compañeras. Es un tema interesante, sobre todo en Latinoamérica ha pasado de ser una mirada más de izquierda con Lula, con Chávez, que ese momento tan interesante que vivió la izquierda. Yo creo que todavía no se ha hecho una evaluación correcta, exacta, de lo que significó eso. Yo creo que ahí hay que asumir responsabilidades, porque después de esa oleada de izquierda que otorgó una serie de beneficios, implementó varias políticas públicas en beneficio de los más desposeídos, de los trabajadores, ¿por qué luego en América Latina vuelve la derecha? ¿No? Yo creo que esa es una cuestión que debemos evaluar. El compañero Miguel Cabrera ha dicho, sí, Chávez es un mal ejemplo. Chávez, Evo, hoy en Bolivia se están disputando por quién va a ser el siguiente candidato, compañeros. Mismo Kirchner, mismo el kirchnerismo tiene serios problemas. Fernández con las dificultades que está teniendo ahora, ya no es presidente evidentemente. Es decir, las figuras políticas, y vos son en tu introducción decías, o en previa a la conversación que en Argentina estamos con una falacia de la oposición, no hay un liderazgo que se oponga al mileísmo, salvo el macrismo que ya le marcó la cancha en las últimas elecciones, aprobando el incremento a los jubilados, que ahora va a votar en contra, diciendo que está bien que lo vete el presidente. Entonces, digamos que ahí hay una cuestión que todavía, desde el movimiento de izquierda, desde el movimiento latinoamericano izquierda, no hemos podido evaluar. ¿Por qué nos ha pasado eso, compañeros? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué Cuba sigue siendo Cuba? ¿Por qué la derecha nos dice a todos los... ¿Por qué no te vas a vivir Cuba si tanto defendés a Cuba? Anda a vivir a Cuba. ¿Por qué tantos venezolanos fuera de su país? Y yo desde mi posición de migrante tengo que decir que los venezolanos tienen derecho a votar, pero compañeros, si no tenemos un discurso muy mediocre, ¿no? Para mí bien, para el otro no. Yo creo que ahí tenemos nuestra falacia, lamentablemente no está la compañera, me hubiera gustado ver su apreciación, su mirada, su análisis, nada, será para la próxima, no quiero extenderme más, compañeros, por ahí yo tenía otro problema, ella ha dicho que Europa viene con un proyecto extractivista, y China, compañero, la ruta de la seda es extractivista, y sin embargo Latinoamérica ha firmado una serie de convenios con China. ¿Qué hace Estados Unidos en este concierto que nos ha planteado la compañera? Pero bueno, será para la próxima. Muchas gracias. Dale, Santiago, muchísimas gracias. Y ahí le paso al compañero Roberto, que usted me pidió la palabra, compañero de acá de Argentina. Le cedo la palabra, compañero. Rodolfo de la Vía. Ay, compita, disculpa. Vos sabés que, disculpen ustedes, yo llegué muy tarde. La verdad que la exposición de la compañía fue brillante. Digamos, no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que se dijo, pero me parece que, digamos, si nos hablamos cara a cara, en este caso, bueno, a la distancia, eh, y sin apuro, que eso también es importante, digamos, sería genial que intercambiáramos. En la Argentina, yo soy de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana Venezolana de La Matanza. Conozco muy bien la realidad de Cuba, de Venezuela. He viajado alguna vez a Cuba, en realidad en calidad de turista, turista político, ¿no? Porque era para el 50 aniversario de la revolución. Bueno, no, yo digo esto para transparentar quiénes somos. Entonces, nosotros hemos tenido una iniciativa, digamos, con un perfil que se llamó Colectivo por el Alma. Antes otra que, digamos, se cayó, Juntos Promoviendo el Alma. Extraordinarias las dos. Pero entendimos que la realidad no era esa. Digamos, era una parte de la realidad. Y con una parte no nos podemos conformar. Entonces, nace la CELAC, un sueño, digamos, de lo que, escuchen esto, porque esto es muy importante. Una cosa es la patria grande, limitada a los años de, de, de lucha por la independencia, y otra cosa es el pensamiento, digamos, objetivo, real, de un continente conquistado a partir de 1492. Es muy complejo el asunto.
nos enteramos nosotros en la Argentina, digamos, de que había habido una revolución importantísima, digamos, previa a todas las revoluciones de, que conocíamos, digamos, la haitiana, digamos, nos enteramos, compañeros, ¿se entiende? Y después estudiamos la Revolución Mexicana, bueno, una cosa maravillosa, y fíjense los años que duró, y fíjense las idas y venidas que tuvo esa revolución, pero la haitiana tuvo una ventaja, digamos, que fue eliminar un ejército de esclavos que eliminó la esclavitud antes que nadie en el mundo. Bueno, no fue fácil, ¿eh? Le prestó una mano a Bolívar, digamos. Estaban los haitianos haciendo tiempo. Los cubanos retoman esa historia rica de nuestra América de resistencia. Bueno, los Chávez están cuestionados. ¿Por qué Chávez es cuestionado? Obsérvense que Chávez es de descendencia indígena, digamos, ¿no? ¡Ay, qué feo! Bueno, indios. En la Argentina, ¿saben qué? Tenemos un padre de la patria, ustedes lo deben conocer, José de San Martín. Hazaña extraordinaria cruzar los Andes y plantarse frente a Buenos Aires, al centralismo hegemonista de Buenos Aires, al racismo consuetudinario, y él explica claramente cómo fue traicionada, digamos, en su propia vida, donde fue amenazada de muerte, inclusive, desde Buenos Aires, y boicoteada su campaña libertadora desde Buenos Aires o desde algunos intereses que fueron los que primaron, inclusive a pesar de la propia declaración de independencia. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto nos pasó en todos los lugares. Digamos, decía, ustedes capaz que lo conocen, a Víctor Heredia en el Taquiongoy. ¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser? Es tremendo eso. La verdad que es amargo, compañeros, la década ganada sí que fue la década ganada. Fue la construcción de todas esas identidades revolucionarias, progresistas, por una vida, por un buen vivir. Y ahí además Evo, terrible Evo, horrible Evo, indio encima, claro que sí que era indio. Y con qué dignidad le muestra al mundo lo que hasta Obama debió repetir, ¿no? El buen vivir. Y claro que Bolivia tuvo sus idas y venidas y sus internas, y ellos sabrán resolverlo, como los venezolanos sabrán resolver las crisis internas que tienen, pero tengamos en cuenta que no son, o los cubanos, digamos, ¿no? Porque 5 años de bloqueo, y bueno, sí, la verdad que sí, un pueblo que no tiene, un país que no tiene recursos naturales, que no tiene agua, no tiene agua, no es beneficiado por la naturaleza. Lo que sí tiene es política. Entonces, 5 o 6 vacunas, digamos, ¿no? Contra el COVID. La Argentina, no sé, una salió en julio, después de 2 años cuando ya se estaba yendo. Bueno, digo, la verdad que tenemos una ciencia extraordinaria. Para redondear, digo, el encuentro, el TINCUY universal, que yo me planteo, TINCUY quiere decir encuentro, ustedes saben, ¿no? El abrazo universal del que hablaban los otros. Yo respeto todas las identidades, no respeto las fronteras, me parece que acá hay algo que está pasando en el mundo y que debemos repensar. Esta iniciativa es el encuentro electromecanista que formamos en algún momento con 12 organizaciones, es muy plural, y fue muy, muy bien recibido, extraordinario. Era, en todo caso, el basamento social de lo que algunos compañeros sosteníamos que debe ser la CELAC, ¿no? Este sería ese proyecto. Lo hemos criticado ese proyecto nosotros mismos, y en algún momento lo íbamos a modificar. Perdón que lo corte, podría redondear porque tenemos que darle la palabra a otro compañero. Al final. Entonces, digo, repensemos todo, compañeros, porque nos han mentido desde siempre. Por el bien de todos, y como decía Martín Fierro, no es para mal de ninguno, sino para el bien de todos. Un abrazo enorme, compañero. Muchas gracias por permitirme hablar. Gracias, compañero Roberto. Le paso la palabra a Miguel. Rodolfo. Rodolfo, perdón, Rodolfo de la Vía. Perdón, compañero, disculpe. Gracias. Te paso la palabra, Miguel. Estás muteado, compañero. Gracias. Tremendas mentiras a las que nos han expuesto y creemos, por debido a la virtualidad, a la inteligencia artificial y al dominio nefasto, terrible de los medios de comunicación. Todos están en manos del neoliberalismo y todos están en manos del fascismo en el mundo entero, del anglosionismo. Son los dueños de nuestra mente y la están modificando todo el tiempo. Por ejemplo, la mentira
de que, y no voy a expandirme mucho sobre eso, de que el presidente en la charla de Mocha está vivo y actuando con su llamado a la CELAC. El presidente está preso y hay la gran mentira de que él dio un golpe de Estado. No voy a expandirme. Él es un preso político. Pero, y terminó Mocha con una cosa que me pareció lapidaria. Tenemos que ver los positivos y negativos de los venezolanos, del gobierno venezolano. Si todo es positivo, por favor. Y lo que empieza